כתבי בעל הסולם, עמוד 168, פתיחה לחוכמת הקבלה, אות כ"ה. Es prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, ítem 75. אות כ"ה. הרי שכל עוד שלא נגדלו כל ה' הכלים Ítem 75. בפרצוף, נמצאים האורות שלא במקומם המיוחס להם, ולא עוד, אלא שהם בערך ההופכי. Las luces no están designadas en sus lugares. אור היחידה. En la ausencia de... חסרים שם יחידה. Perdón, amigos, no estoy siguiendo la lectura. שהוא מטעם De Hilla en la... העליונים תחילה. Esto es así porque son considerados los kelim de los... Y las luces שכל אור son las primeras en entrar. הוא מתלבש También encontrarás והוא מטעם que כל המקבל מחויב לקבל esto es así porque el que recibe debe recibir en su cli más puro, el cli de Keter. גם זה מחויבים האורות שכבר Por esta razón, por encima de la recepción, las luces que están vestidas en el Parzuf deben descender בביאת אור de su lugar. Por ejemplo, מחויב אור הנפש cuando la luz de Ruach entra, la luz de Nefesh debe descender al Kli de Keter, al Kli de Jochma, para hacer el lugar para el Kli de Keter y recibir la nueva luz, Ruach. וכן אם האור Similarmente, נשמה es la nueva luz, Neshama, o Ruach, también debe descender del Kli de Keter hacia el Kli de Jochma. דקטר El Kli es en Neshama. מחויב הנפש Como resultado, Nefesh, el que tuvo en el Kli de Jochma, debe descender al Kli de Binah. Todo esto está hecho para hacer lugar al Kli de Keter, a la nueva luz. ושמור הכלל הזה בידך, ותוכל להבחין תמיד בכל עניין Mantén esta regla en mente y te darás דרך אורות. si תתבלבל, es referente a los kelim o hacia la luz. Si no estarás confundido porque es la mejor relación entre ellos. Esto debemos hacerlo lo más, שיעורי הקומה. debemos aclararlo y no los 5 discernimientos del Creador, porque uno pertenece a otro. Rab, esto es que todos se han activado hacia los kelim y por esto hacemos un lugar para una luz superior. Esto significa que en Malhut nosotros descendemos más y más a Aviut, y en Keter descubrimos una pureza más alta, más y más alta. Tenemos un Aviut de Shoresh y la luz de Nefesh. 2 grados de Aviut, Nefesh. Así es como crece. ¿Está claro? Perdón. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Esto no es bueno. Sí, Gil. לא ברור הקטע הזה של יורדים האורות, אם הוא מדבר על הכלים. Las partes de la luz que descienden, las vasijas, el propósito es que son sentidas. Las luces bajan hacia los kelim, tú puedes decirlo diferente. Los kelim reciben identificación de la luz y por eso descubren la luz y no hay luz sin kli. No entiendo qué quiere hacer énfasis que cada vez con Keter viene la luz y nos enfoca. Que todas las luces que vienen son de Keter, porque hablamos de la deficiencia. Entonces las luces están de acuerdo al orden. El Kli de la extensión es
Bejina Dalet. Y esto es el vestimiento de la luz. Y el vestimiento de la luz es algo diferente. Y esto está enfrente de las primeras 9, Bejinot. Gil, entonces tenemos que hacer énfasis el Kli es Malhut, la luz no es de acuerdo, perdón, al Parzuf y la luz. Y entonces decimos también, dice Klit, que nos relacionamos al Kli y al vestimiento de la luz en ella. Rab, ciertamente el Kli determina la intensidad de la luz. Gil, ¿cuál es el elemento? ¿Qué cambia en Keter mismo? Si se habla de esto. Rab, todo el tiempo Keter hace que recibimos la luz, que aclara la luz. ¿Qué significa que aclara? Significa que es en Jochma y en Bina, etcétera. Gil, y se queda Rab, quiere decir que está más elevado para recibir una luz más alta. Y se crea la deficiencia en las vasijas bajas. No, dice Rab, la deficiencia es creada no durante la recepción de la luz. La deficiencia tiene que ser creada antes de esto, en la Reshimot, en la luz de la Reshimot. Gil, entonces, ¿qué es que cambiamos en Keter, arriba o abajo de Keter? Rab, el deseo de recibir es revelado en Malhut para poder alcanzar el deseo en el Masaj y el nuevo Masaj causa que la luz en el Parzuf estará porque Malhut no vio el Parzuf más grande y el primo estaba más pequeño referente al avión y todo este paquete lo vio y entonces está listo para recibir. Esa exactamente fue la pregunta. Si estoy trabajando para cambiarlo en Malhut, que entonces pasa de Keter. Keter es pasivo, perdón. Por supuesto, Keter es pasivo, dice Rab. Sí, solo Malhut es el que hace el trabajo. Ellos están llenos de luz y no hay nada que hacer ahí, solo lo hace Malhut. Entonces, una vez más, no está claro para mí por qué tenemos que hacer énfasis en la luz de Keter. Es Malhut quien lo hace, porque Keter va a recibir luces en las primeras 9. Ellas no hacen ninguna acciones. Malhut hace todo, el deseo de recibir. Con la conexión. Podemos decir que el deseo del Keter, en la medida, dice Rav, que Malhut trabaja con un deseo mayor, el Keter que se forma es mayor, más alto. Sí, dice Rav. La unión de las luces que entran a Keter son... ¿Qué dijiste? Pregunta Rav. La unión de las luces. Las luces que entran a Keter una tras la otra. Keter puede sentir un solo tipo de luz. Sigue, dice Rav, no entiendo. Como dijimos, dice el amigo, que cada clip puede sentir otro tipo de luz. Entonces entra una luz nueva a Keter. Si es diferente en su unicidad, entonces no se puede sentir. Dice, entonces, ¿cómo entra? Dice el amigo, es la misma cualidad, la misma calidad. Rab dice, tú lo que estás diciendo es algo irreal. ¿Cómo puede entrar a Keter algo que no está adaptado al Kli?
Nosotros decimos, dice el amigo, que la luz que entra es otra luz. Rab dice también que Keter está en otra aviut, en otro espesor, no el espesor de Shoresh, sino de espesor Aleph, porque convierte a Malhut. Malhut convierte a Keter en el nivel, en la fase Aleph. ¿Sí, Itzik? Dice Itzik, cuando la luz de Nefesh entra al Kli de Keter, ¿qué entra? ¿Qué queda en el Keter? ¿Queda algún reshimo, alguna reminiscencia? Ra dice que cuando entra la luz de Nefesh, ¿qué queda en Keter? Dice el amigo. Ra dice se queda vacío. Ra dice no queda ninguna impresión, no queda ninguna impresión de los naranjay. Ra dice claro que queda, no existe una situación en que no queda en la espiritualidad, pero viene un agregado. Si eso es lo que estás preguntando, es así. Muy bien, todo queda. Entonces aquí hablamos, dice el amigo, que se retira respecto a la nueva luz, no a la anterior, no lo considera, porque acaba de recibir una nueva viut, un nuevo espesor. No hay ausencia en la espiritualidad. ¿Algo más? No, Rami, A ver, Rami, ¿qué tienes? Estabas todo el tiempo durmiendo. Shabbat, mediodía, dice Rami. Entonces cada fase tiene que recibir luz solamente de la superior. No puede recibir si no es por medio de la superior. Rami dice no. Entonces se trata de tomarlo y para introducirlo dentro del Kli. Entonces el final del proceso, cuando desciende del superior y así sucesivamente, llega al punto en que la luz de Nefesh está en Malhut, que recibe la luz de Nefesh. Rab dice no es la misma Malhut, hay espesor Aviut que está en Malhut y está el Kli de Malhut. Son dos cosas. ¿Qué es la luz de Nefesh en el Kli de Malhut? Pregunta Rami, que recibe la parte más pequeña de la luz. Sí, dice Rami. Eso es por... Entonces, ¿cómo puede sentir la luz de Nefesh si no es así? ¿Qué le da la sensación de Malhut? La luz de Nefesh. Todo su deseo de recibe ahí una mínima. Rami dice eso le basta, porque ella se ocupa solamente de las 9 primeras Sefirot, las Tet Rishonot. ¿Sí? Pregunta Roy, ¿quién empieza el proceso? ¿Malhut? Tiene que sentir una nueva carencia, entonces por eso Keter trabaja. Ra dice solamente Malhut trabaja. Ya lo hemos hablado. Entonces dice Roy, el deseo de Keter es llenar a Malhut. No hay deseo en Keter. Yo no entiendo. Dice Roy, yo trato de entender ese desprendimiento que desciende. ¿De dónde desciende? Hay un deseo de Malhut. Ra dice, hay solo deseo de recibir, que se llama Malhut. Pero deja esto, ¿no? El deseo de recibir. Este deseo de recibir, para que sienta que recibe, tiene que conectarse al dador. Cuando lo haces a través de Havaya, de las fases anteriores. ¿Qué es lo que estás preguntando ahora entonces? Entonces, en Havaya tienes el último nivel, el Hei de Havaya o Malhut, como lo quieras llamar, que siente que recibe. Y siente que recibe del Creador. ¿Quién es el Creador? ¿Quién le introduce luz a través de los a través de Havaya? Entonces, si esta es la razón de todo, ¿cómo puede ser que tienen que pasar 4 fases para que Malhut reciba algo?
Quizás mi error es que yo pensé que el de Keter tiene un deseo de llenar a Malhut. Entonces, desde un principio, Rav dice, el deseo de la Malhut está en todos los niveles, en todos los Yud Kei Vav, incluso en la punta del Yud, el Kotzosh el Yud. Y ese deseo luego se desprende a través del Kutzosh el Yud, que es el punto del Yud que está en Keter. Todo esto es deseo de recibir que se va desprendiendo. Pero ¿quién siente realmente el deseo de recibir? El Malhut. Malhut que hace Tzimtzum, que hace Masaj, que ella determina que todos los niveles anteriores, fases anteriores, cómo trabaja. Ella restringe la expansión de la luz. Yo no recibo nada. Entonces, supuestamente todas las fases se vacían y ella determina, estoy dispuesta a recibir la luz solo con la condición de que yo pueda identificarme con la luz de alguna manera. Entonces empieza el trabajo. Entonces, dice Roy, cuando se identifica con la luz de Nefesh, Ra dice, no hablan acá de la luz de Nefesh, se dice que es solamente un poco de luz. Más que eso te diré, no es la luz de Nefesh que entra a Keter, la luz de Nefesh entra a todos los demás. Eso es lo que no tengo claro, dice Roy. Nadie siente que entra a Keter y luego así se habla, porque si no, no hay un esquema que podamos hablar de él. Siempre es Havaya. ¿Alguien más? Sí. Nosotros, dice el amigo, vemos que dice que está escrito que en un Partzuf se revelan los Kelim y luego el Kli de Keter y luego de Jochma. Entonces el cálculo en el masaje es por toda la entrada de la luz. Claro, dice Rab, dice cómo va a entrar la luz. Entonces el cálculo es todo este proceso, dice el amigo. Rab dice primero el cálculo y luego la luz. Entonces la luz de Nefesh entra al Kli de Malhut, que se quiere identificar con el deseo superior. Entonces, ¿qué ocurre? Que la luz se retira, hay un proceso de entrada y salida de la luz. Rav dice, Malhut recibió la luz con el fin de otorgar la luz de Nefesh que llena todo el Partzuf en el nivel de cero, en el nivel de Shoresh, que ese es el Kli de Keter. En el mismo Partzuf, pregunta el amigo, digamos que es el mismo Partzuf, a pesar de que recibe un poquitito de luz. Decimos en Keter, entonces recibió en todos. El amigo dice, ¿cómo se revela esto en todos los...? Él dice que es en el mismo Partzuf. Está escrito que es en el Partzuf Prim 1. Hay 5 Kelim que se van aumentando. Es cómodo decir así, dice Rab. Tú no puedes, ustedes preguntan muy bien. Eso no puede ser escrito. Si él lo explicara como lo dices tú, tendría que escribir varios libros más. Este amigo dice la actitud de Malhut hacia los Tetrishonot, las primeras 9, o hacia el Creador. Yo eso no lo entiendo, dice Rab. ¿Qué es la diferencia entre las 9 primeras y el Creador? Dice el amigo, ellos es una actitud hacia el Creador, que entonces la luz llega directamente. Rab dice, ¿dónde está el Boré? Dice el amigo, no sé, dice, pero ella quiere estar en actitud hacia ese Creador. Rab dice, ¿terminaste? Lo que siente Malhut en los 9 primeros es el Creador. Eso es todo. Ese es el Creador. Es muy simple. ¿Dónde puede estar si no? ¿Por encima? ¿Por los costados? ¿Dónde? ¿Por abajo? Lo que siente el Kli, lo siente. ¿Dónde? En todo. Entonces, lo que se revela en relación a Malhut
Según esto decimos, te conocemos a través de tus actos. Yo me refiero, dice el amigo, a su preocupación. Él no quiere, ya no quiere llenar a los demás, sino relacionarse con el Creador. Rav dice, entonces yo quiero que la luz se revele en las 9 Rishonot primeras, en la medida que yo pueda recibir en equivalencia de forma, o sea, según la luz que retorna. Para eso hizo masaj. Entonces todo eso ocurre dentro del Kli únicamente, no hay más que eso ni menos, solamente 10, no 9 ni 11. ¿Qué quieres, Shai? Nada, bien. Eso no está bueno. A ver. Dice el amigo Rav, las luces, ¿qué diferencia hay entre las luces? Nefesh, Ruach, ¿qué es la potencia o otra cosa? Rav dice, todo es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el vegetal? Está en la viut, en la espesora, ahí en eso, una diferencia. Entonces dice el amigo, cada luz es específico del Kli, claro, dice Rav. No se puede comparar. ¿Ok? Dice Gilad, se trata aquí de la viud más fuerte. Tiene que haber, tengo que ir sobre la viud, la espesor más fuerte. Es que no sé si está bien lo que estoy diciendo. La decisión que hago en Rosh, antes de entrar la luz, Rosh es cabeza, ¿dónde está la viud? Haz una frase completa. Ahora el Partzuf tiene que decidir qué hace para favor del Creador, trabaja sobre un cierto espesor, luego trabajará en un espesor más grande. Esa es la pregunta. Si es cada vez más espeso, entonces, ¿dónde está la primera vez el espesor? En Ein Sof, dice Rav. ¿Y por qué entonces es más pura? Esa es la pregunta. Rav dice que Galgalta es la más pura. Pasa de Gimel, Dalet. ¿Por qué más pura? Diría más espesa. Nosotros, dice el amigo, pensamos que el cálculo es a través del más puro, sobre los kelim más livianos, dice Rav, de abajo para arriba, pero cuando hablamos del desprendimiento de arriba hacia abajo, es de Malchut de Ein Sof. Entonces Gilad dice, todo lo que estudiamos es de abajo hacia arriba. Rav dice, sí, por eso es el valor opuesto de las luces y kelim, siempre. Dice Rav, de abajo hacia arriba. Entonces, digamos de arriba para abajo, dice Gilad. Entonces, no es el más puro, está opuesto. Claro, dice Rav, si tú quieres hacer masaj pequeño, entonces recibes solamente la luz de Nefesh. Entonces, ¿dónde está lo opuesto? Dice Gilad. Tengo un Kli puro y una luz pequeño. Entonces, según el valor opuesto de las luces, ¿dónde se aplica aquí esta ley? Rav dice, no, la oposición es que tú trabajas con un Kli espeso, Malchut, y recibes luz en un Kli puro que es Keter. Aquí esto se puede llamar aviut de masaj, el espesor del masaj. Está el Kli que es Malchut. Rav dice, tú puedes todo atribuirlo a masaj, el aviut de masaj, el espesor, la pureza de masaj. Entonces, dice Mijael, no queda claro que los kelim incrementan. Rav dice, de arriba hacia abajo se incrementan los kelim por la capacidad de recibir la luz
que se hace cada vez menor. ¿Y esto qué significa? Que ¿qué zona se revela? Se revela la sensación, si se puede decir, estos partzufim, es un sistema. Se revela la sensación, se revela la carencia que no pertenece al Creador, que no puede estar en identificación, en equivalencia con el Creador. Ese es el desprendimiento de momento que se hizo para abajo, es para revelar cuánto el deseo de recibir no puede estar en equivalencia de forma con la luz superior, cada vez se debilita más y más. Estos son los niveles de descenso. Mijael dice, ¿esto es claro? Entonces es una definición distinta de Kli. Rav dice, sí, digamos que es la formación del Kli, no son los Kelim finales, pero sí la formación del Kli, la vasija. Entonces es una falta de conexión el Kli con el Creador. Rav dice, es la carencia. En la carencia hay muchos estados hasta que llega a la carencia real. Aquí no hay una carencia real porque lo único que siente es su debilidad, porque se aleja, todavía no hay ni siquiera quien lo siente. Es solamente una degradación de los estados. Luego tendremos para ver quién siente, cuando empieza esa sensación, que también se va revelando de a poco, no de animal, ni vegetal, ni de inanimado. Va en fase Aleph, Bet, Gimel, tampoco hay Dalet, cuando empieza a hablar, que empieza a sentir su actitud hacia el Creador, cuánto es él hacia el Creador y al revés. Solamente en esa carencia de adhesión se puede llamar Adam, costa menos o más de ese estado. El resto son todos como animales, bestias. ¿Qué es, dice el amigo? Que un Kli se incrementa en el Partzuf. Eso no lo entiendo. Ahora dice todo tipo de carencias que van creciendo. Todo el tipo de carencias que crecen quiere decir que el Kli crece. Obvio que no es final hasta alcanzar la carencia completa, que es solamente en el final de la corrección que se alcanza. Tiene ahí micrófono. Dice, amigo, cuando dice que entra una luz nueva, que la luz anterior tiene que salir para dar lugar a una luz nueva, eso suena raro. Dice, sí, es raro, pero no tenemos remedio, eso tenemos que usarlo de esa forma, ese tipo de ilustraciones que son claras. Nada realmente sube ni baja, es un estado y hay otro estado nuevo ahora, y la diferencia entre el nuevo y el viejo es que uno en comparación al otro da la impresión que asciende y desciende, pero cada vez es una Havaya nueva y todo es nuevo. Para seguir lo que dijo Nari, si de abajo hacia arriba, cuando llore, ya hace acoplamiento con la luz de Nefesh, como de arriba hacia abajo, que Galgalta hace un acoplamiento con la fase Dale, también recibe la luz de Nefesh. Rav dice, porque es la primera luz que recibe, no importa con qué hace el acoplamiento. Cuando la luz que entra al Partzuf es siempre la luz de Nefesh. ¿Por qué? Porque no es en relación al tamaño, es en relación a tu sensación, que es lo primero que recibo. Entonces no tengo ningún tipo de discernimiento más que el Nefesh.
Niv dice, pero es para la viud más grande, el espesor mayor. Rav dice, puede haber una viud infinita. Recién lo recibo es luz de Nefesh. Yo no discierno más que eso, porque la luz de Ruach, yo tengo 2 discernimientos. La luz de Neshama son 3. O la luz de Hayam más y la luz de Yehida, todos los discernimientos que pueden haber. Entonces yo puedo unirlos y todos y sentirlo todo. No es cantidad, sino una calidad, y la calidad depende del número de diferencias, de partes, de discernimientos. Entonces dice Niv, ¿cuál es el significado de que hace el valor opuesto de las luces y Kelim? Si todo va según la luz de Nefesh. Rav dice, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia, el significado que hace acoplamiento con la viud más alta, si de todos modos cuando la fase Dalet 4, cuando el Galta hace acoplamiento con la fase Dalet, entonces ¿qué significado tiene ese valor opuesto si de todos modos recibe la luz de Nefesh, que es la luz más pequeña? No tiene significado eso, Rav, dice Rav. Entonces, ¿cuál es el valor opuesto? Rav dice el hecho de que actúa sobre el nivel Dalet, el fase Dalet, pero la espesor Dalet tiene que actuar en el valor opuesto. Rav dice siempre es en la fase Dalet, cuarta. Dice, estoy hablando del espesor Dalet. Rav dice, y yo digo fase Dalet, Malhut, que atrae la luz, y la luz primera que entra siempre entra a Keter, al Kli de Keter, y es la luz más pequeña, la luz de Nefesh. Ni dice, cuando es de abajo hacia arriba, está la viud de Shoresh, que hace acoplamiento y recibe luz de Nefesh. De abajo hacia arriba también, dice Rav. Entonces, ¿cómo existe ahí el valor opuesto de luces y Kelim? Dice Niv. Rav dice, ¿en qué está la oposición? Yo te pregunto. Niv dice, no sé. Tú me preguntas, dice Rav. Ni dice la oposición tiene que estar entre las luces y los Kelim. Rav dice, ¿quién atrae la luz? Siempre Malhut, dice Niv. Rav dice, ¿dónde entra la luz? Una vez a Kli de Keter, dice Niv, y de abajo hacia arriba decimos que la luz entra al Kli de Keter, y de abajo hacia abajo también entra la luz de Nefesh en Kli de Keter, pero de arriba hacia abajo se hace acoplamiento con Viut de Shoresh, y cuando es al revés entra a otra Viut. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, estamos hablando de que la luz que se atrae es apuesta. No entendí, dice Niv. Rav dice, no puedo explicar más. Ve a Nahari y él te va a explicar. Léanlo varias veces. ¿Qué puedo hacer yo? No es importante dónde se encuentra el Kli, abajo, arriba. Siempre hay un valor opuesto de luces y Kelim. ¿Qué son luces? Que es el clicker para recibir la luz. Está el para recibir la luz, para atraer la luz, que son formas opuestas. Eso es todo. ¿Ok? Bien, seguimos con la lectura. Hey, Partzufim de Ak. Después de haberse revelado como debe ser
el asunto del masaj que fue situado en el Kli de Malhut, que era la fase cuarto, después de ser restringida. Entonces el asunto de los tipos diferentes de acoplamiento de AKA se muestra de abajo hacia arriba y se visten sobre las 10 sefirot de la luz superior, y le alcanza solo para los shoresh de los kelim llamados 10 sefirot de Rosh del Partzuf, y para terminar los kelim se amplía Malhut de Rosh, de estas 10 sefirot de la luz que retorna, que se vistió en los 10 sefirot de Rosh, y se expande de arriba hacia abajo en la misma medida que en los 10 sefirot de Rosh. En esta expansión terminan los kelim que se llaman Guf del Partzuf, así de modo que en las 2 sefirot de las 10 sefirot se puede discernir siempre entre Rosh y Guf. ¿Preguntas? Dice Rav. Oleg del grupo virtual, lo que leímos en la letra 25, yo lo entiendo esquemáticamente, pero ¿cuál es el próximo paso? Eso no entiendo. Rav dice, ¿cuál es el próximo paso? Aquí la pregunta, dice Uri, que lo entiende esquemáticamente. Rav dice, eso no hablamos. Por favor, antes de preguntar, elige las preguntas. Dice, ¿qué es subir y bajar cuando no hay movimiento en la espiritualidad? Ra dice, sí, hablamos respecto a las luces y los kelim que suben y bajan. No es un movimiento físico, sino relativo entre las luces y los kelim. Un amigo de Bélgica, ¿qué hace que los kelim crezcan? ¿Qué los produce? Ra dice, depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de los kelim de abajo hacia arriba, entonces son grandes, crecen debido a el número de discernimientos que reciben. Los kelim que empiezan a recibir luces, las luces que entran en los kelim los dividen en partículas, y tenemos que entender que el asunto es que la luz y el Kli no está en la potencia de la luz, sino en los discernimientos que hay en ello. En Malhut de Ein Sof hay luz de Nefesh. ¿Qué significa eso? Si esa luz llena toda la realidad, y no tenemos una luz nueva, sino en Malhut de Ein Sof. ¿Todos escuchan? La luz de Nefesh llena Malhut de Ein Sof. Y esa luz es la más grande. ¿Por qué lo llamamos la luz de Nefesh? A ver, Niv, ¿puedes contestar? No. Entonces no trates, porque eso es todo lo que estuvieron preguntando. Porque no hay discernimientos en la luz. La luz se mide únicamente según la sensación del receptor. Por eso el receptor que lo revela como una luz simple que llena toda la realidad se llama luz de Nefesh. La luz que da vida es una tiniebla. Luz de Nefesh. Porque luego tenemos la luz de Ruach, porque entra a esta luz un nuevo discernimiento. Tiene ahora 2 discernimientos. 3 es la luz de Neshama, 4 de Hayá, 5 de Yehida. O sea, lo importante aquí es el número de los discernimientos hasta que llegan todas las luces abajo y se dividen en múltiples acciones. Entonces tienes naranja y de naranja y de naranja, y 125 niveles. Y las luces, entonces, ¿dónde las disciernes?
siempre recibes de Ein Sof. Y cuando llega solo la luz de Nefesh. Pero tus Kelim en esa luz pueden discernir, sentirla, esa luz como luz de Yehidá, etc. Entonces todo depende del número de discernimientos que hay en el Kli, que el Kli es el que discierne la esencia de la luz. ¿Eso está claro? ¿Quieres de esto preguntar, Yochai? Buenas tardes, mi maestro. Rav dice, todos estos naranja, y pregunta Yochai, es una averiguación. Usted dijo que Nefesh, que no hay nada, así como una sensación general. Sí, dice Rav. Y Ruach ya es algo que se mueve un poco, dice Rav. Algo que existe, dice Yochai. Y Neshama ya hay una estructura. Rav dice sí, que vive en algo, sí. Y Hayá y Ejidá es así. Rav dice, estos ya son los niveles de Adam, que entiende, que siente, que se conecta. Esas son las diferencias. Dice Yochai, es la misma luz, que no cambia. Rav dice, la misma luz, pero el Kli se hace más complejo. Ya se repartió en 5 partes, por eso siente en esa misma luz algo grande. De esto está escrito que no hay novedad, todo es una sola luz, que todo depende del receptor. La luz está en nuestro descanso absoluto y nosotros tenemos que estabilizar muchos discernimientos, muchos kelim, y entonces sentiremos en su totalidad. Esa es la revelación del creador al creado. También ahora está llenando la realidad, pero no tenemos los kelim para sentirlo. Y Ojai, ese es el asunto, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dice, aquí no hay nada. Y estamos averiguando qué hay. Dice Rav, si empezamos a formar los kelim, empezamos a sentir que estamos existiendo dentro de la luz, dentro del creador. Así es. ¿Bien? Bueno, no hay preguntas, qué bueno. A ver tú. Dice Yal, en la luz, en el número 25, y se expande y de esa forma se crea el guf del Partzuf. El guf del Partzuf es resultado del Rosh, no estaba ahí, que se le hizo antes Tzimtzum. Ra dice, no se puede decir del guf que tenía Rosh, era un deseo. Ahora el deseo hace Tzimtzum, restricción, y recibe solo con condiciones. Esa condición tiene que ser antes de recibir, entonces ya tiene Rosh, ya se crea el Rosh. Antes no había Rosh. Yo recibo cuanto puedo, recibo o no recibo, entonces reparte ese deseo en Guf Tochsof, Rosh Tochsof. Entonces dice Yal, es una nueva estructura que se forma por encima del deseo, se puede decir así. Rav dice, Guf es razzo, es deseo. Primero Rosh hace el cálculo con el deseo y luego lo activa. Entonces dice Yal, ¿qué quiere decir? Que eso se desprendió. Dice que lo que tienes en Rosh son las 9 primeras Sefirot. En el fase Dalet, que hace cálculo con las 9 primeras cuánto puede recibir de la luz. Entonces la fase Dalet se expande de P hacia abajo y todo es fase Dalet, que está repartido en qué puedo recibir y qué no. Y los 9 primeros son Rosh, y de P hacia abajo es ya fase Dalet. Y al que se agrega en el deseo, de momento que la fase Dalet se expandió, ahí Radis entra en una identificación con el creador. Es como el padre, el huésped le dice al anfitrión, stop,
cuánto puedo recibir, entonces se cierra y hace cálculos, cuánto recibe según ese cálculo, cuánto no. Entonces ahora su estómago está está repartido en dos partes. Hace así, se le habló de la panza y hace así. Dice este amigo, la capacidad de recibir o no depende de la viud del masaj o la dureza del masaj. Rav dice sí. Eso depende de la viud del kli. Rav dice eso es todo. ¿Cómo se puede diferenciar la viud espesor y la kashiut, que es la dureza? Hacerlo más grande, dice el amigo, al masaj. Ra dice, en el ascenso de abajo hacia arriba podemos hacerlo con la luz que reforma. Gracias. Dice Mijael, aquí queda claro que en la averiguación de las 10 sefirot está Malhut de Rosh, que se expande en 10 sefirot. Ra dice, en el Rosh hace tzimtzum, masá, acoplamiento de golpe, de abajo hacia arriba, y entonces de esa forma recibe. Mijael dice, ¿qué significa que 10 de abajo hacia arriba que suben, que los 10 discernimientos se convierten en uno, y hay todavía una diferencia entre Toj y Sof? Ra dice, eso no tiene nada que ver, no te entiendo. Yo tengo 9 primeras. Estas 9 primeras primero forman mi deseo. Sin las 9 primeras no habrá Malhut. Eso es una cosa. Luego, las 9 primeras son para mí el Creador, que así Él se refiere a mí. Yo tengo que vestir esas 9 primeras, que yo tengo que otorgarles. Con ellos yo tengo que identificarme en mi deseo de recibir, que está en Malhut. Por eso yo tengo que hacer aquí un tzimtzum sobre Malhut, restricción. Zivuk de acá, acoplamiento de golpe con las 9 primeras, en la medida que yo puedo aquí estar en acoplamiento con ellos, de ese modo, en el hecho de que yo golpeo dentro de mi deseo de recibir propio. Como resultado de esto, yo sé cómo repartir mi deseo de recibir en forma activa, en la forma que yo pueda recibir con el fin de otorgar, y en la parte que yo no puedo recibir en él, porque no puedo hacer ahí recepción con el fin de otorgar. Y de ese modo yo me reparto. Ese es el trabajo del creado con el creador, para darle contento. Sí, Mijael, usted explicó esto de abajo hacia arriba. Ra dice, de cualquier lugar que sea, no importa dónde. Yo no digo sobre una dirección, sino una acción estática del Partzuf en donde sea. Mijael, ¿puedo hablar sobre la dirección? Sí, la dirección, dice Rab, es de arriba hacia abajo, en descenso. Entonces ahora al recibir, yo recibo parte y el resto queda por fuera y empieza a ser bitush. Entonces él me debilita y yo tengo que purificarme, y se forman en mí en esa medida reshimot, reminiscencias, y entonces quedan un partzuf más bajo, etcétera. Si yo me encuentro en un estado de abajo hacia arriba, al recibir parte, entonces se revela ante mí una opción de subir de Ibura y Enika y luego a Mojin, y al finalizar el Partzuf se me revela un nuevo regimo. ¿De dónde viene ese registro? De los
niveles que estuve antes en el descenso de arriba hacia abajo. Entonces se revelan nuevas Reshimot. Entonces, al hacer acciones de abajo hacia arriba en el ascenso, ¿de dónde vienen las Reshimot? Del hecho de que mi alma antes descendió de abajo, de arriba hacia abajo. Se revelan los Reshimot. Entonces hay en cada uno de los estados niveles, los fases de Aleph, luego Gimel, Bet Gimel. Entonces dice, de abajo hacia arriba también se revela un deseo más grande. Siempre es un deseo más grande lo que se revela, un clima más grande. De abajo hacia arriba se revela cada vez un clima más grande, más aclarado, más perfeccionado, y también de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, es cuando se hacen la forma de los kelim, y de abajo hacia arriba vas a adquirir esos kelim que ya se encuentran en realidad. En acuerdo con ellos tú los adquieres y te llenas de las luces que hay en ellos, que tiene que haber en ellos. Piénsenlo, esto hay que pensarlo, hay que así darle vuelta, así, con muchas averiguaciones internas. Lo que yo les digo también no les va a quedar en la cabeza. Uno tiene que estar en eso. Eso lleva mucho tiempo, pero tenemos que vivir en eso, porque esa es la vida. Ahí vivirás para la eternidad, no es tu oficio. Sí, Itzik. Yo me estoy confundido, dice Itzik. ¿El deseo se llena o no? Se llena, dice Rav. Pero hubo una restricción, dice Itzik. Y decimos que solo corregimos la kavaná, la intención. Rav dice, depende del deseo. Si el deseo se llena, yo dije que sí. Pero dice Itzik, aprendemos. Ahora tú preguntas, dice Rav, pero ¿había en él restricción? Sí, hubo. Entonces, ¿se llena después de la restricción? Después de la restricción cambia el deseo y se convierte en un deseo nuevo. Y el nuevo se llena y el anterior no. El deseo de recibir puede llenarse, dice el amigo. Dice, el deseo no se anula. El Tzimtzum Aleph, la restricción primera, no se anula. Entonces, ¿qué se llena? Pregunta Itzik. Rav contesta, se llena el deseo que es con el fin de otorgar. La intención es con el fin de otorgar, pero el deseo que es con el fin de otorgar se llena. Pero el deseo que hizo el Creador desde un principio, este no se llena. El Creado no quiere que se llene, porque en el llenado del deseo de recibir sin kavaná, sin intención, el creado se desconecta del creador. Entonces mantiene el tzimtzum aleph, la restricción primera, y el creador está de acuerdo que este no se anule. Itzik dice, entonces hablamos de que se cambia el kli, que primero estaban los kelim comunes y luego viene el masaje, la luz que retorna, y es un kli diferente. Dice, es una condición al final de cuentas. La sensación de que yo estoy lleno o no, esa es la pregunta. Aquí hay una condición, yo quiero sentir que estoy lleno de amor. Por amor. Itzik dice, entendí, gracias. Tú. Ofer dice, respecto al Rosh y Guf, aprendemos que Rosh hace el cálculo que se expande al Guf. Entonces, porque aquí en Partzuf de Ak tenemos dos discernimientos de Rosh y Guf. Yo no entiendo esto. Rav dice, en la medida que tú decides en Rosh, cabeza se expande a Guf, cuerpo.
¿Por qué no los 10 sefirot en las mismas 10 sefirot? Ra dice, esas 10 sefirot que tienes en Rosh, cabeza, que decides que son las mismas 10 sefirot que recibes con el fin de otorgar, estas se expanden de P hacia abajo hasta el tabur. En el Guf son 10 sefirot en otro formato. Ra dice Sitlapshut, revestimiento en el deseo. Bien, aquel lado está pasivo completamente. Tú, gracias con tu café, preguntas. Por eso tiene preguntas, por el café. No, dice Moti, usted dijo que el llenado en Ensof es la luz de Nefesh, y lo que sentimos cada vez diferente es en el Kli. También en Ensof lo sentimos en el Kli, dice Rab. Si yo siento solo un discernimiento, eso es Nefesh. Si hay varios discernimientos, entonces ya es Ruach, Neshama, Yehidá. El punto es el número de discernimientos, no lo pesamos según kilos. Mi pregunta, dice Moti, con respecto a la fábula del rey y el huésped que le da todo tipo de comidas, de porciones, ¿no es la misma luz? Es todo el tiempo diferentes luces. Sí, dice Rab, así se percibe. Eso es lo que no se me arregla con lo que usted me dice. Rab dice, si yo recibo de ti una sola porción, es Nefesh. Entonces yo tengo que, en mi aviut, en mi espesor, la luz es la misma. La ensalada queda ensalada. Pero yo en mis kelim lo recibo como una luz diferente. Pero acá él cambia las porciones. Dice Rab, pero ¿cómo siento las porciones? Porque cambia en mí la aviut, el espesor. Por eso yo siento más porciones. La luz no cambia, está en descanso absoluto. Pero escuchamos que es la luz de Ensof, que es la luz de Nefesh, que no tiene diferencias, que no tiene nada. Entonces, ¿por qué usted dice ahora naranja, que se reparten miles de partes en potencias? Es una tiniebla, así en luz Ensof, en el Kli de Ensof. Esto es porque por parte del creado llegan discernimientos diferentes, entonces así lo percibe. Moti dice, lo entiendo, pero tengo una pequeña confusión. Ra dice, bueno, y quédate con la confusión, ¿qué problema hay? Moti sigue, ¿por qué el rey cambia las porciones? Ra dice, él no cambia nada. Ahí dice, es una vez un pescado, una vez una ensalada. Ra dice, te pone ahí una pasichka, un recipiente, y lo que hay ahí adentro, Moti, yo lo siento, te dice, no hay nada. Tú, porque lo recibiste del rey, lo empiezas a sentir como algo. Solo por eso. Moti dice, ahora es más claro. Cuando se trata de pasichka, que es un recipiente. Usted dijo que las 9 primeras no se llenan. No entendí. Ra dice, un momento, Guf también lo repartimos, lo dividimos en 9 primeras y en Malhut. A pesar de que todo es Malhut, de P y de Rosh hacia abajo, decimos que donde está el punto en el deseo que recibe luz con el fin de otorgar son las primeras 9. ¿Por qué? Que no es deseo, es deseo. Pero ¿por qué se llaman así? Porque quiere que en ese deseo se pueda asimilar a las 9 primeras. Por eso se llaman 9 primeras de Malhut, y Malhut de Malhut es lo que no puede asemejarse al emanador, y por eso ahí hay Tzimtzum, está vacío de Tabur hasta el Sof, hasta el Sium, perdón. Las luces que se visten en el Partzuf se aplican de P
Perdón. Cuando Malhut y las 9 primeras no se sienten una, Malhut se siente en Guf, pero está con todo el trabajo de otorgar, con el deseo de otorgar. Y Malhut se encuentra en el Tabur. Siempre Malhut y las 9 primeras siempre estarán divididas. Ahora dice, claro, eso es lo que el Malhut de Rosh reparte. Malhut en 9 primeras y Malhut de Malhut, y así es la división. En Keter no se unen, dice el amigo. Es que Keter de Rosh, Toch, Sof, ¿qué Keter? Yo no te entiendo, dice el amigo. Cuando hablamos de Keter, dice, pregunta bien. Entonces, ¿de qué Keter? No sé, dice Rab. ¿A qué se refiere cuando habla de las 9 primeras? Dice, son las 10 sefirot que Malhut otorga a través de las 9 primeras, que así le otorga a Malhut. Eso yo no entiendo qué es lo que hay que pensar. Entre Keter y Malhut tienes 8 sefirot. Entonces, a través de esas 8 sefirot, Keter le otorga a Malhut, y Malhut a través de esas 8 sefirot otorga a Keter. Eso lo entiendes. Entonces, ¿qué es lo que preguntas otra vez? Bien, dice el amigo. ¿Algo más? No. ¿De dónde viene esto de Rosh? Dice Eyal. Ahora de repente que lo escucho me parece algo como fabuloso. Hay Tzimtzum, de repente reparte el Guf, que entra, que no entra. ¿De dónde viene todo eso? Eso no estaba antes, dice Rab. Así parece, dice Eyal. Entonces, ¿de dónde viene? Dice Rab. Yo también me hago esa pregunta. ¿De dónde viene Rosh? ¿Le puedes contestar tú? ¿Cuándo se forma Rosh? Después del Tzimtzum, el Masaj y luz que retorna, dice el amigo. Después de la vergüenza. Rab dice, Tzimtzum no quiere recibir nada, y el dueño de casa lo presiona y él dice, yo me tengo que arreglar con el dueño de casa, yo no puedo recibir porque por vergüenza prefiero morirme. Entonces ahí viene una idea así, vamos a pensarlo así. Puedo recibir con el fin de otorgar al dueño de casa. Entonces yo no soy el receptor, sino recibo para otorgar. Entonces esa recepción se convierte en otorgamiento y la vergüenza se convierte en honor. Y yo todo le doy a él y él me da a mí y yo le otorgo a él como él me otorga a mí. Entonces estamos en adhesión, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué me falta nada más? Hacer el cálculo perfecto, correcto, de que yo pueda recibir con el fin de otorgar. Tengo para eso que sentir lo que me da, sentir al dueño de casa, lo que yo quiero, hacer de restricción, hacer el cálculo. Esos cálculos que están en el deseo de recibir se llaman Rosh, que es cabeza. ¿Y qué quiere decir que el Rosh reconoce al dueño de casa? Pregunta Eyal. Rab dice, el Rosh siente a las 10 sefirot. Estas 10 sefirot sienten lo que recibieron del dueño de casa y además sienten que les da vergüenza recibir de él, ¿verdad? Se reveló la vergüenza en la fase Dalet, cuarta. ¿Qué hacer hoy?
Entonces, en todos esos cálculos me restrinjo. Bien. Ahora doy también en recompensa. Entonces Rosh hace todos esos cálculos. Es parte dentro del deseo de recibir más desarrollado que siente al dueño de casa a través de la sensación de vergüenza. Por eso nosotros, para revelar al Creador, tenemos que trabajar a través de la vergüenza hasta que yo no sienta que recibir de Él me da vergüenza, me quema. Entonces no lo revelaré hasta entonces. ¿Encontraste lo que acabo de hablar? Le dice a Yaniv. Yaniv dice en la introducción del test, dice que la fuerza de rechazo de recibir la comida se convierte en kelim de recepción en vez de la comida y el hambre, porque la comida y el hambre se convirtieron en nulos para no ser de recepción por recibir del amigo, y solo el rechazo y la negación se convirtieron en kelim de recepción, porque del rechazo se convirtió la recepción en otorgamiento y así consiguió los kelim de recepción aptos para recibir la comida de su amigo. Entonces ya no se puede decir que uno no necesita esos kelim, porque sin deseo de comer no puede llenar el deseo del amigo y hacerle contento al comer, porque la comida y el hambre que se anularon antes en su forma común, ahora se convirtieron en una nueva forma que es recepción con el fin de otorgar, y de esa forma la vergüenza se convierte en honor. Entonces las kelim de recepción comunes siguen funcionando solo con una forma nueva. ¿Está claro esto? Dice Rav. Tienen que pensarlo, esto tienen que asentarse en la mente. No hay nada difícil y ni siquiera es espiritual. Son cosas lógicas de la mente. A ver, Nahari. Se puede decir que desde este punto, dice Nahari, el trabajo es sobre Malhut de Ein Sof. Entonces siempre está el valor opuesto de luces y kelim hasta el final de la corrección. Rav dice, claro, todo el trabajo es en Malhut de Ein Sof. Esto ya lo hemos hablado, que lo que creó el Creador es Malhut de Ein Sof, restricciones, descenso de arriba hacia abajo, el Adam Rishon, ascenso de abajo hacia arriba, Malhut de Ein Sof. Todo está ocurriendo dentro de Malhut de Ein Sof, no hay en esto nada más, todo está dentro de ese clip. Nahari. Entonces toda la oposición de los más es dentro del masaj, que siempre Rav, no entiendo. Nahari. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esa dureza del masaj? Rav dice, es la medida de la capacidad del masaj, de la pantalla, de estar como una mampara que difiere entre que no le permite a la luz introducirse dentro, y en la medida que le permite a Malhut participar con la luz superior y recibir con el fin de otorgar. Entonces la dureza, la koshiut siempre está frente a Malhut, o tiene discernimientos. Dice, respecto a todo el Malhut, ahí con lo que el deseo de recibir recibe de forma concreta. Dale al vecino, dale una vez, que viene una vez al año, dice el amigo Mijael. ¿Se puede hablar sobre los Igulim y Yosher?
el único que te falta, dice Rab, los igulim y yosher, círculos y rectitud. Entonces se trata de el masaj que reparten las 5 sefirot. Rab dice, las 5 sefirot se reparten toda la creación. La primera Havaya, que es la que yo soy Havaya y no cambio. Él dice, son dos partes que se complementan, donde existe el Tzimtzum Aleph del Masaj y recibe con el fin de otorgar lo que puede trabajar. Entonces se complementan y forman la Havaya. Dice más o menos. No, tú ya preguntaste. ¿Ya listo? Sigamos. ממשיכים עוד כ"ז. Seguimos la letra 27. En principio salió el Partzuf primero de Ak y después del Tzimtzum Aleph, que está en la Bchina Dalet, que se restringió para no ser cli de recepción de la luz superior, se corrigió en el Masaj y es atraída la luz superior para vestirse en el cli de Malhut, y el Masaj, que está en el cli de Malhut, rechazó la luz, y a través de este golpe que estaba en Masaj de la Bchina Dalet, le elevó la luz que retorna a la altura de Keter, que está en la luz superior, y esa luz que retorna se convirtió en vestidura y en el estado de los Shorashim de Kelim, de las 10 sefirot de la luz superior, llamadas 10 sefirot de la Rosh de Partzuf primero de Ak. Y luego se amplió y se expandió esa Malhut con la luz que retorna, gracias a las 10 sefirot de Rosh, en 10 sefirot nuevas de arriba hacia abajo, y así finalizaron los Kelim en el estado de Guf, y toda la altura que salió de los 10 sefirot de Rosh se revistió también en las 10 sefirot de Guf, y de esa forma se finaliza el Partzuf Aleph de Ak, Rosh y Guf. ¿Está claro? Pregunta Rav. Así se forma Galgalta. Una pregunta, dice el amigo, que se hace en campus. No alcanza, perdón. Una de las respuestas que damos es que reciben la luz de Nefesh. ¿Por qué solo la luz de Nefesh? Dice Rav. No sé qué contestar, dice, por eso pregunto. No alcancé a entender la pregunta. Yo también hice esa pregunta. El asunto es que Galgalta, que recibió la luz, recibió la luz de Nefesh, un solo discernimiento. Para recibir toda la luz de Ein Sof, como no es que se llena completamente, tiene que recibir toda la unicidad del hecho de que el Creador se refiere a ella. Cómo el creado se identifica con el Creador, que es que recibe todas las luces en su interior. Y por eso resulta que uno tiene que revelar en el descenso de arriba hacia abajo todos los sabores, todos los discernimientos que hay en el banquete, de acuerdo a la actitud del Creador hacia nosotros. El Creado va ahora a probar, a saborear. Qué bueno, qué rico, qué bueno, qué rico. ¿Qué es lo que está revisando? No el sabor de la comida, a pesar de que la está probando, sino el hecho de que el Creador se refiere a él y lo ama. Entonces eso no se puede sentir a la vez. Tiene que repartirse en todos los 125 niveles. Y entonces de esa forma
puede saborear qué es al creador que se refiere a él. Esa es la formación de los niveles de abajo hacia arriba. Sin eso no es apto a comenzar a trabajar. Yo no sé cómo pueden ustedes explicar esto, pero trátenlo. Aquí prueba el sabor de la comida que va cambiando, pero va cambiando del hecho según la forma que siente la aptitud del creador hacia él, que todo es para beneficiarle. Y así se van creando los niveles. Todos esos niveles no son cantidad, es actitud, ni siquiera es una calidad, sino la relación entre ellos. Es todo zibuk de acá, el acoplamiento de golpe, bitush. Todo se hace en choque. Bien. Sigue leyendo. Punto 28. Y luego volvió a repetirse el zibuk de acá, el acoplamiento de golpes sobre el masaj corregido del Kli de Malhut, en el que no hay más que aviud de Prina Gimel, y entonces salió solamente la altura de Jochma, Rosh y Guf, y debido a que falta en el masaj la aviud de la fase número 4 de Prina Dalet, no hay más que 4 Kelim, Kahab, Tiferet, y por eso no hay lugar en la luz que retorna para vestir solo más que 4 luces, que son Hayá, Neshama, Ruach, Nefesh, y le falta la luz de Yehidá, y se dice que es Abdeak, y luego regresa ese acoplamiento de golpe sobre el masaje en el Kli de Malhut, en el que no hay más que Aviud de fase Bet, y entonces salen las 10 sefirot de Rosh y Guf en la altura de Binah, y entonces se llama Partzuf Sagdeak, en el que faltan los 2 Kelim de Zerampin y Malhut, y las 2 luces de Hayá y Ejida, y luego sale el acoplamiento de golpes sobre el masaje en el que no hay más que Aviud de Prina Aleph, la primera fase, entonces salen las 10 sefirot, Rosh y Guf de la coma de la altura de Tiferet, y falta en ello los 3 Kelim, Malhut y Tiferet, y las 3 luces de Shama, Hayá y Ejida, y no hay más que Ruach y Nefesh de las luces, vestidas en Keter, en Jochma de los Kelim, y se llama Partzuf Ma, Ibon y Deak. Aquí debemos entender el valor opuesto de las luces y las Kelim. Seguimos con la letra 29. Aquí se aclara la forma en que salen los Partzufim Ak, llamados Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon, que es uno por debajo del otro, que cada inferior le falta la fase superior que está por encima de esa, y el Partzuf de Ab le falta la luz de Yehida, en el Partzuf Sag le falta la luz de Hayá, que es el superior, que es Ab, en el Partzuf Ma y Bon le falta la luz de Neshama, que existe en el superior, que es Sag, y esto es porque depende de la medida de la aviut, el espesor del masaj, sobre el que se hizo el acoplamiento de golpe, como está escrito en el punto 18. Debemos entender quién y qué produjo que la masaj se haya achicado fase tras fase en su espesor hasta repartirse en 5 alturas. Dice el amigo, cuando habla de que hace falta, ¿es una sensación o un estado? Ra dice sensación. Todo pásenlo a la sensación, porque si no, no tendrás muchas respuestas. En forma esquemática se puede todo dibujar, pero no estarán disponibles para el trabajo interno. Tienen que transmitirlo a la sensación. Estudiaron una vez forma mecánica
pero para realmente entender hay que entrar a sentirlo. Dice Eran, yo quiero, para poder sentir este desprendimiento de arriba hacia abajo, una vez se puede expresar, como hablamos una vez sobre el ladrón que se revela a sí mismo, y otra vez podemos hacerlo como usted dijo, que Galgalta busca nuevas formas para identificarse con el Creador, y es otros discernimientos con relación al Creador que determina la dirección de la vida, la sensación, el alejamiento o el acercamiento al Creador. Rav dice, trátalo de esta forma y de la otra forma, no importa. Las dos cosas tienen que llevarnos al mismo resultado. Una vez hablo por el lado de vergüenza, por el deseo de recibir, otra vez por amor y deseo de recibir. Es o se viste, dice, la sensación es la misma, pero la causa que me llevó a ese punto es diferente. Entonces dicerán, el orden es el mismo, pero ¿qué determina que yo sienta de una forma o de la otra? ¿Qué hace que yo me siente por amor y adhesión o por odio y alejamiento y oposición? Ra dice, que yo hablo sobre la grandeza del Creador o sobre la bajeza. Ra dice, sigue. ¿Qué pasa, Rami? La razón, dice, es que el dueño de casa me insiste y está al lado que no puede soportarlo, que hace que de Galgalta pase después de retirarse la luz para que vaya a un régimen menor. ¿Qué sensación hace que después que Galgalta se siente así, que pase a un régimen más menos? Bitush, luz interior y luz circundante. Rami dice, el Bitush trabaja en la luz que está en el descanso absoluto. Ra dice, cada vez que yo cambio siento que me está presionando para aquí, me presiona todo el tiempo, hasta que yo revelo. Yo me veo a mí mismo en equivalencia de forma, en equilibrio. Yo todavía siempre me estoy sintiendo que estoy siendo empujado a esa equivalencia. Digamos que Galgalta se quiso cumplir esta tarea y no lo logra. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo menor? Ra dice, porque me presiona después de haberlo hecho en el estado anterior. No puedes estar en el próximo estado peor. De Galgalta recibiste tanta luz y de Aves menor y luego menor. No es menor, es mayor en los discernimientos. En Av tienes más discernimientos que en Galgalta. En Galgalta tienes solamente la luz de Nefesh, en Av tienes Nefesh y Ruach. El paso de Galgalta a Av es como, digamos, de Shoresh a Aleph, que se discierne también al dador y su calidad, su cualidad, el trabajo de luz de Jochma. Ra dice, hay discernimientos mayores. Todo es en referencia al número. Es así, todo como en la computadora. Todo depende del número de los bits. Bueno, sí, pasamos a ¿qué, Gilad? Quería preguntar sobre el Minauba, que es la expansión de Na'aba. La expansión, dice Rav, no, a pesar de que decimos que es de un golpe, es en un salteo de los niveles para que no hayan en medio
cálculos, sino uno solo. Entonces dice Gilad, los zivug, los acoplamientos están en Rosh, y luego Malhut hace cálculos sobre el primer Kli y luego se expande. ¿Por qué tienen que haber todos los cálculos en Rosh y recién viene la expansión de Bdenab Abba? Rav dice, cuando empiezan a trabajar con el ascenso de abajo hacia arriba, en cada ascenso hay un cálculo. Yo no hablo sobre el ascenso, dice Gilad. Yo estoy hablando dentro del masaj, del paso de Na'aba. Rav dice, no tienes más que un solo Malhut. No tienes 4 Kelim, es solo un Kli. Pero antes, dice Gilad, en el acoplamiento en Rosh, dicen que el creador insiste. Hace un acoplamiento en Keter, luego un acoplamiento en Jochma, etc. En la luz que retorna, hasta que finaliza todos los cálculos y entonces se expande. No sé lo que estás hablando, dice Rav. No sé. Hay acoplamiento en Rosh del Partzuf que eleva a la luz que retorna, hace cálculos y entonces hace la expansión de Neive. Entonces dice ese cálculo en el Rosh, dice lo hace con la condición que sean todas las 9 primeras, pero es solo un cálculo. No puede hacer miles de cálculos en cada porción, en cada luz que tiene el Rosh. Eso se hace sobre el total. Entonces me dice, puede ser que me confunde la idea del huésped y el dueño que le insiste. Dice, puede ser, veremos.